te tengo que ver acá. Vale. Bueno, como ya he anticipado al principio de la clase, vamos a hacer una especie de reseña y hoy vamos a cerrar el tema de los 7 locos. Vamos a centrarnos en un aspecto más bien, si se quiere, sociológico, por la parte de Beatriz Arlo, y después vamos a dar ciertos ítems o ciertas apreciaciones particulares que se refieren al texto de Ana María Zurrieta, es decir, un procedimiento que a mí me parece general o un motor generador de toda la obra de los 7 locos, que es el grotesco, ¿no? Ulteriormente vamos a definir de qué se trata el grotesco para poder ahondar en las cuestiones que señala Ana María Zurrieta, ¿no? Primeramente, para hacer un resumen de lo que dice Beatriz Arlos, me parece que hay un par de cuestiones fundamentales, cuestiones que no deberíamos dejar de observar cuando leemos un texto como el de Beatriz Arlos, ¿no? Se nota que hay un esfuerzo de Arlos por ligar el texto a la cultura, ¿no? Ella comienza diciendo precisamente que el léxico que maneja Roberto Arlt es un léxico marginal, es decir, que las relaciones que tiene Arlt con la cultura es una relación marginal. Y ella dice que el nodo generador de los 7 locos se encuentra precisamente en la obra que se llama Las Ciencias Ocultas de Buenos Aires, donde Roberto Arlt critica la Blavatsky, critica por ejemplo también a Longchamp Rampa, que son obras que se encontraban en los kioscos. Es decir, en Arlt siempre vamos a encontrar una relación que opera en dualidad. No es que Arlt desconozca los textos cultos, sino que también aspira, se relaciona con los textos cultos, pero por otro lado hace como una especie de sesgo y se comienza a relacionar con textos de la cultura marginal. Estos textos son como el nodo generador de los 7 locos. Esto también le da a la obra de Roberto Arlt, y sobre todo a los 7 locos, un léxico particular, un léxico fundado en presupuestos técnicos, un léxico que de alguna manera es un lenguaje plebeyo, es un lenguaje que utiliza ciertas normas o ciertas pautas que atentan contra la cultura dominante, contra la cultura hegemónica. El otro punto importante que señalábamos en la clase pasada era el nodo proteico, que puede denominarse como nodo proteico, que es el complot, la secta, ¿no? Es decir, toda la escena que se genera en los 7 locos, sin lugar a dudas, está muy ligado a esta secta y a este complot, a esta logia, puede decirse, que genera el astrólogo, ¿no? Lógicamente que esta secta o esta logia o este complot que intentan realizar hacia la sociedad no está fundado en base a un discurso coherente, un discurso que intenta de alguna manera establecerse sobre los parámetros de racionalidad, sino todo lo contrario, son discursos totalmente delirantes, ¿no? Pero a su vez lo que provoca esta secta, este complot, esta logia también es una posibilidad que tienen los personajes de constituirse identitariamente, es decir, por un lado dejan atrás su identidad anterior, pero por otro lado vuelven a construir una nueva identidad fundada en esa especie de logia, donde cada uno tiene la posibilidad de jugar a ser otro, de ser otra persona. El Rosain, de ser un supuesto estafador, de ser un inventor fracasado, va a pasar a tener un lugar central en esta secta, ¿no? Esto, lógicamente, que nunca se lleva a cabo, ¿no? Porque las obras de Arlt siempre tienden a disolverse, siempre tienden a destruir el sentido normal, ¿no? Entonces son discursos delirantes, discursos infundados básicamente. Por otro lado, también podemos señalar en el texto de Beatriz Arlo, como resumen a este texto en particular, sería el extremismo de Roberto Arlt. Es decir, que en las obras de Arlt el conflicto, o cuando se genera un conflicto fundamental, solamente se sale a través de la violencia. No hay posibilidades de modificar las relaciones que uno tiene con la cultura, con los demás, con los objetos, etcétera, sino es a través de la violencia. La violencia es precisamente lo que le va a provocar la trascendencia a los personajes de Arlt. Todos los personajes de Arlt necesitan esa ruptura, de alguna manera, esa ruptura totalmente radical. Por eso Beatriz Arlo lo denomina como un extremista de la literatura, ¿no? En este extremismo, sin lugar a duda, la figura retórica fundamental sería la hipérbole. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos charlando sobre qué era la hipérbole, en qué situaciones podía llegar a provocarse? Bueno, de alguna manera la hipérbole está cifrada en la frase de Arlt de Los lanzallamas, que dice: el futuro es nuestro, no hablando permanentemente de literatura, sino por prepotencia de trabajo. Precisamente en esa prepotencia de trabajo también está cifrada, puede decirse, la figura retórica de la hipérbole. La hipérbole es un procedimiento retórico que aglutina una X cantidad de elementos alrededor de un punto central, un punto nuclear. Es decir, que las exageraciones, los temas que se repiten una y otra vez, la angustia que es desmesurada, el sentimentalismo que se retuerce de alguna manera en la obra de Arlt,
está trabajado en base de la hipérbole. Beatriz Arlo dice algo particular con respecto a la hipérbole, algo con lo cual yo no concuerdo totalmente, que es una marca precisamente de una prosa plebeya, de una cultura marginal. Dice que la hipérbole es una marca de escritor de arte, es decir, como se sabe marginado de la cultura culta, como se sabe marginado del poder hegemónico, lo que hace precisamente es resguardarse detrás de la hipérbole. La hipérbole es un procedimiento de la inseguridad, dice. La hipérbole puede ser sublime, pero también puede ser ridícula si se utiliza constantemente, ¿no? Generalmente los autores que han criticado a Art se han basado precisamente en esta figura retórica. Han señalado que Art aglutina excesivamente elementos y no va a ninguna parte, ¿no? Pero Beatriz Arlo lo marca como una figura que indica la clase de Roberto Art, la clase social a la que pertenece como autor, como ser humano, etc., ¿no? El otro punto que podríamos señalar también sería el Art un excéntrico de la literatura. Ser un excéntrico precisamente significa el no estar acorde con las ideologías, sino disolverlas y anularlas completamente. Es decir, salirse completamente de esa forma de constituir la literatura. Trabajar en base a presupuestos que se salen de cierto marco, ¿no? Presupuestos que van a otro lugar y hacia otra parte, ¿no? Aclarados estos puntos básicos de Beatriz Arlo, creo que ya estamos más o menos en condiciones de meternos de lleno en el texto de Ana María Subieta, ¿no? El texto de Ana María Subieta se llama El discurso narrativo artiano, ¿no? Y en esta parte en particular, el capítulo que a nosotros nos interesa se basa en el grotesco artiano. La palabra grotesco proviene de unas figurillas que se encontraron en las grutas en Italia. Estas figuras fueron denominadas grotescas en la terminología italiana precisamente porque eran figuras completamente extrañas, eran figuras raras, figuras que mezclaban a los animales con las personas, ¿no? Como vimos en las novelas de Art, como ustedes han podido notar en ciertos capítulos, incluso en ciertos fragmentos que hemos leído en clase, uno de los procedimientos fundamentales es la descripción de los personajes en base a la animalización. Es decir, que todos los personajes precisamente de Art tienen rasgos animales. Cuando se habla de Barsut, por ejemplo, se habla de un personaje que tiene los dientes afilados como lobos, los ojos verdes, las orejas puntiagudas, la cabeza del astrólogo, las orejas del astrólogo, que son arrepolladas. Es decir, se liga de alguna manera la figura humana con figuras animales o con figuras vegetales. Eso sería más o menos la esencia del grotesco, que también es todo un género literario que ha sido abordado más bien por el teatro, ¿no? El grotesco es una respuesta al sainete criollo. Es decir, hay un cambio de paradigma de alguna manera porque la inmigración ya no puede vislumbrarse a través del conventillo, a través del humor, sino que el grotesco lo que hace es relacionar lo trágico con lo cómico, ¿no? Entonces lo que produce es una risa amarga, una risa que no llega a ser totalmente una risa, sino que es más bien una mueca, ¿no? Bien, sentadas las bases del significado del término grotesco, me parece que podríamos señalar los aspectos fundamentales de Ana María Subieta. Son tres. Básicamente, el primero sería que el grotesco, para el grotesco los modos aglutinantes con los cuales opera es un modo aglutinante, es decir, opera con la síntesis. El segundo punto es decir que el grotesco liga elementos fragmentados y elementos dispersos. Dos elementos que se excluyen, si lo miramos desde un punto de vista racional, el grotesco lo que hace es unirlos o tirarlos todos al crisol y ver cómo se relacionan estos elementos. Por ejemplo, si yo relaciono un elemento de la cultura alta, la cultura hegemónica, con un elemento bajo, un elemento del folletín, con un elemento marginal, con una charla coloquial, una charla callejera, ¿no? Estos elementos van a producir una sintaxis anómala, dice Beatriz Arlo, ¿no? Van a producir cierto efecto que desplaza el sentido. El otro aspecto era el que ya he señalado, quizás tangencialmente, que es la unión precisamente de lo trágico y lo cómico. Cuando se unen lo trágico y lo cómico no hablamos precisamente de la comicidad o no hablamos de la tragedia terrible, sino que se unen dos elementos dislocados que va a producir una mueca casi, algo que no llega a ser una risa. Hay un par de ejemplos paradigmáticos que vamos a señalar más detenidamente cuando avancemos un poco más con estos textos, con el texto de Roberto Art. Entonces, el primer punto relacionado con lo que decíamos, ¿no? Que uno de los modos del grotesco es
trabajar en la síntesis. La síntesis lo que provoca precisamente es un desplazamiento del sentido. El sentido se desplaza a ese lugar. Eso se produce precisamente porque se ligan elementos totalmente dislocados, ¿no? Lo que hace grotesco al ligar estos elementos dislocados es hablar o destruir, mejor dicho, la normalidad, pero desde dentro de la normalidad. Es decir, trabajar con un discurso que de alguna manera hace explosiones o rompe de alguna manera la sintaxis normal. Se viene manteniendo una cierta línea normal y de golpe aparece un elemento que lo rompe completamente, que lo rotura, ¿no? Ahí es donde aparece el grotesco en su total dimensión. Generalmente es una frase al final que cambia totalmente el sentido del texto que se viene señalando, ¿no? En este sentido, y con el otro punto que ya veníamos diciendo, el grotesco lo que hace es impugnar de alguna manera la literatura alta, la literatura elevada, porque liga elementos completamente dislocados y sin relación, ¿no? Liga los elementos de la cultura alta con los elementos de la cultura marginal, precisamente, ¿no? Eso provoca una relación violenta con el lenguaje, una relación no habitual, una sintaxis anómala, y cambia el significado, cambia la raíz del significado, ¿no? En los textos de Arendt, entonces, como bien lo señala Ana María Zubieta, siempre vamos a encontrar dos voces, dos tonos y dos posibles lecturas. El ejemplo típico de esta ruptura puede darse hay varios ejemplos que señala Ana María Zubieta, ¿no? Pero hay un ejemplo bastante típico, que es el ejemplo precisamente del asesinato fingido a Barsuk. El personaje es el primo de Elsa y que tiene relaciones de alguna manera bastante enloquecidas y desquiciadas con Erdosay, ¿no? Esto se da precisamente cuando este asesinato fingido, que lo va a provocar Brumer cuando lo está ahorcando a Barsuk, automáticamente hay una especie de párrafo al final que dice que se le baja el pantalón. Cuando se le baja el pantalón, ese elemento incluido precisamente provoca una risa, ¿no? Pero provoca una risa amarga porque estamos en medio de un asesinato, ¿no? Cuando se provoca un asesinato y se liga justamente esta imagen grotesca, un pantalón bajado hasta la mitad del cuerpo, lo único que puede producir es una risa amarga, ¿no? Entonces se rompe el sentido común, se rompe la tragedia, porque no hablamos de un asesinato en el sentido común, del término y toda la tragedia que eso llevaría, sino este elemento dislocado cambia el sentido, desplaza el sentido de alguna manera, ¿no? También puede decirse que la irrupción de un elemento extraño en la obra de Roberto Arlt está provocada a través de la injuria. La injuria se produce a través de la bofetada, por ejemplo. La bofetada es un capítulo particular de la primera parte de Los Siete Locos. Barsuk, por ejemplo, cuando le pega una bofetada a Erdosay, automáticamente se siente compungido por lo que ha hecho, se siente dolido por lo que ha hecho, y después automáticamente de lastimarlo hasta casi reventarle totalmente la nariz, dice: no, discúlpame, por favor, discúlpame, si querés te pido perdón de rodillas, ¿no? Entonces se utiliza otro elemento que es anómalo con relación al elemento que se está tratando. No es un elemento justamente que está subrayando esa linealidad del sentido, sino que lo rompe, lo ruptura y sale disparado para otra parte, ¿no? Lo mismo sucede como con Ergueta, por ejemplo, y con esa discusión que tiene Erdosay con Ergueta y la discusión que tiene con Elsa, ¿no? Que hay varias de ese tipo de discusiones. Entonces, detrás de cada blasfemia siempre aparece una eufemia, es decir, siempre aparece otro elemento que de alguna manera no permite ligar el sentido a un sentido lineal, sino que lo rompe y agarra otro sesgo totalmente particular, ¿no? Y por último, para cerrar, hemos señalado también el procedimiento humorístico, es el procedimiento de ruptura, es el procedimiento capital del grotesco. El grotesco, al ligar precisamente elementos trágicos con elementos cómicos, provoca un sesgo totalmente diferencial en la literatura, ¿no? Hace un sesgo que no es posible emparentarlo con una linealidad o con la cultura culta, sino que se va por otros caminos. Más o menos creo que sería eso el